Tisha B'Av. Un día de destrucción, un día de duelo, un día muy triste para Israel. Un día muy triste en general para el calendario judío. Un día donde el mazal y la suerte no nos acompañan. Lo vemos desde la destrucción de los dos templos. Lo vemos desde también la caída de Beitar, la Inquisición en España y el Holocausto. Cosas que pasaron en Tisha B'Av, cosas que sucedieron este día. Por eso a lo mejor hoy en día estamos acá sentados de duelo, con zapatos de plástico, sin parojes, las luces medias apagadas, sin comer. Pero no solamente el día de Tisha B'Av, sino la época en la que estamos viviendo. Teniendo una época donde la mano de Hashem está oculta. Estamos viendo una época donde no es difícil ver a Hashem. ¿Dónde está Hashem? Vemos terrorismo por todos lados. Miren Europa, miren las noticias, miren ISIS. El Holocausto mismo. Alel, una niña de 13 años asesinada en su casa, en su pieza y en su cama. Eso se llama Galut, exilio. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Por eso estamos de duelo. Pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esta Galut? ¿Por qué este exilio? ¿Qué hicimos para poder llegar a esto? Para eso tenemos que ver cuál fue nuestro primer Tisha B'Av. Todos sabemos que Am Israel salió glorificado de Egipto, 10 plagas, se abrió el mar, nos entregaron la Torá, todo espectacular, ¿cierto? Pero sabemos que no fue todo así, que no fue todo tan lindo. Sabemos que Am Israel se estuvo quejando. Estaban saliendo de Egipto y se dan cuenta que Faraón viene atrás de ellos, y empiezan a negar. Uy, hubiésemos preferido quedar en Egipto, esclavizados, que morir en las manos del Faraón en el desierto. Después, más adelante, cuando salen del desierto de Sin, después de que endulzan las aguas, empiezan a negar por la comida. Dicen, hubiésemos preferido haber estado en Egipto, esclavizados, pero comiendo ollas de carne, que morir de hambre en el desierto. Y así muchas otras quejas, hasta llegar a la gota que rebalsó el vaso. ¿Y cuál fue la gota que rebasó el vaso? Todos sabemos, para Parashat Shlach Lecha. Am Israel manda 2 espías a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, y esos 2 espías, 10 de ellos, vienen y hablan mal de la tierra de Israel, la Shonara. Dice que tiene ciudades fortificadas que son imposibles de conquistar, que la gente que vive ahí son gigantes, imposibles de derrotar, que la tierra se traga a los seres humanos, que hay muchos entierros, la gente no vive ahí. Y Am Israel empieza a quejar nuevamente y empieza a llorar. Y es en ese momento donde Hashem dice, ustedes hoy día están llorando sin razón, yo les voy a dar una razón para llorar este día para siempre. Y ese día es Tisha B'Av. Y es por eso que hoy en día estamos como estamos. Pero una pregunta, ¿qué tiene de malo quejarse? ¿Qué de malo hizo Am Israel? Es verdad, estaban en Egipto, estaban esclavizados, pero lo tenían todo. Después llegaron a un desierto donde todo es incertidumbre, y después les dicen que hay una tierra que es de leche y miel. Después mandan a 10 líderes, no eran cualquier shlepper los de las tribus, mandaron a 12 líderes de cada una de las tribus a explorar la tierra de Israel, y de los 12, 10 hablan mal de la tierra de Israel. Le meten miedo. ¿Se entiende? ¿Acaso nosotros no nos ha pasado de repente que vamos como turistas a algún país, tomamos un taxi y les pedimos que nos llegue a cierto lugar y de repente nos damos cuenta que nos bajamos del taxi y estamos en otro lugar? ¿No nos iríamos a quejar? Estamos pagando por el servicio. Am Israel también. ¿No tenían acaso derecho para quejarse? ¿Derecho para llorar? Y si no lo tuvieran, ¿qué tan grave es el quejarse y llorar para tener una maldición como la que estamos hoy en día? Galut, exilio, terrorismo, odio gratuito, matanzas, holocausto, inquisición. ¿Qué tan malo es quejarse?
Los Jamim traen, para explicar esto, un Tehilim de David Amelech. El Tehilim dice así: Mismor le Asaf, una canción de Asaf. Oh Hashem, las naciones han entrado en tu patrimonio, han profanado tu santo templo, ¿qué han hecho de Jerusalén? Este Tehilim está describiendo la destrucción de Jerusalén, del templo. Pero comienza de una forma muy extraña. Una canción de Asaf, un cántico. Si voy a hablar de un Tehilim que va a explicar la destrucción del Beit HaMikdash y de Jerusalén, no voy a hablar de una canción, voy a hablar de quejas, de llanto, de gemidos, de cualquier cosa, pero una canción, algo tan alegre como una canción para hablar de la destrucción del Beit HaMikdash y de Jerusalén, ¿qué es eso? Entonces hay un mashal, un cuento, que nos explica esto. Un rey que le está construyendo un palacio a su hijo que se va a casar, y el rey se empieza a dar cuenta que el hijo empieza a tomar conductas distintas. El hijo ya no se comportaba como un príncipe, no se estaba comportando como alguien de la realeza, se estaba juntando con malas influencias, ya no hablaba como hablaba la gente del reinado. El hijo se estaba saliendo del camino del rey. Tanto así que llegó a rebelarse con su padre. Y el padre infinitas veces trató de conversar con él, de ver qué es lo que le estaba pasando, de decirle que ese no era el camino que un príncipe tiene que seguir. Pero hablar con el hijo era como hablar con la pared. La gente del pueblo se empieza a enterar de lo que está pasando con este príncipe, que se está saliendo de los caminos de su padre. El rey entra en ira y destruye este castillo que le había construido a su hijo. Destruye ese castillo y todo el pueblo se entera, todo el pueblo se pone triste. El príncipe ya no es más hijo del rey, destruyó su castillo. Todos están anodados. Y después de la destrucción se empieza a escuchar una hermosa melodía, unas notas musicales. Y viene y viene el pueblo y se acerca con un señor que estaba tocando una flauta. Este señor era el profesor del príncipe, el profesor del hijo del rey. La gente del pueblo empieza a decir: ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué estás tocando una flauta si el rey acaba de destruir el palacio de tu alumno, del príncipe, del hijo del rey? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tocando una melodía en estos momentos? Y le contesta el profesor: estoy tocando esta melodía, estoy tocando esta música por eso mismo. Porque el rey destruyó la casa del príncipe, destruyó el castillo, pero no destruyó al hijo, no destruyó al príncipe. Nosotros igual, es verdad, es muy terrible que hayan destruido el Beit HaMikdash, que hayan destruido el Beit HaMikdash, que hoy no lo tengamos, muy terrible, puede ser lo peor que nos ha pasado. Porque hay algo positivo en eso, que hoy estamos acá. Que Am Israel tiene una oportunidad para hacer teshuvá, para mejorar en lo que caímos. No solamente el Beit HaMikdash, es verdad, es muy grave que no lo tengamos, pero estamos vivos, gracias a Dios. Y hay algo que tenemos que hacer, hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a ver eso positivo, a ver lo positivo y lo negativo, incluso el Beit HaMikdash, que es lo peor que nos puede haber pasado. Y lo mismo pasó con los Merailim. Los Merailim que se quejaron, lloraron. Hizo que Am Israel llorara, que se quejaran. Nos dieron una maldición. Pero hubieron dos personas, que fue Yoshua y Caleb, que fueron capaces de ver lo positivo de esa tierra que a lo mejor no se veía tan bien. La tierra se tragaba a seres humanos, pero Yoshua y Caleb no era eso. Era que estaban distrayendo al pueblo que vivía en Canaán para que puedan explorar la tierra de Israel. Tenemos que aprender de ver de las cosas negativas, de las cosas malas que nos pasan, de los sufrimientos, lo positivo. Si somos todos capaces de ver que todo lo que hace Hashem lo hace para bien, ya sea una enfermedad, ya sea que una familia perdió su dinero, Hase Shalom, un divorcio, o lo peor que nos puede estar pasando, porque es verdad, podemos hablar de todas las atrocidades que pasan en el mundo, que de repente nos cuesta relacionarnos, pero también tenemos nuestro propio galut, nuestro propio sufrimiento. Si no los tenemos, conocemos a alguien, pero estoy seguro que todos nosotros tenemos algo por lo cual sufrimos, algo por lo cual nos cuestionamos. Pero si somos capaces de ver cada uno de ese sufrimiento, cada vez que sufrimos, que nos juntamos a Hashem, ¿por qué nosotros encontramos lo positivo en eso? Vamos a traer la redención. ¿Por qué? Porque una vez que soy capaz de ver lo positivo, voy a ser capaz
de tener akarat hatov, de ser agradecido con Hashem. Y no hay nada más que Hashem odie más que la ingratitud. Y es por eso que recibimos esta maldición en Tisha B'Av. Se quejaron, fuimos muy ingratos, porque los meraglim vinieron y nos hicieron llorar, pero es por eso que nos castigó, porque fuimos ingratos. No hay nada más que Hashem odie que la ingratitud, más que cualquier otro pecado. La ingratitud es lo peor que tenemos que hacer. Entonces la llave a la Geulah, la llave a la redención, es la gratitud. ¿Y cómo llegamos a tener gracia? A ser gratos. ¿Cómo? ¿Cómo somos agradecidos con Hashem? Viendo lo positivo de las cosas negativas. Porque si solo soy capaz de ver las cosas negativas, es muy difícil que llegue a ser agradecido con Hashem. La palabra para agradecimiento en hebreo es akarat hatov. La palabra akarat hatov significa leakir, viene de leakir et hatov. Leakir es reconocer lo bueno, et hatov. Cuando soy capaz de reconocer lo bueno, de leakir et hatov, ¿qué estoy haciendo? Akarat hatov. Voy a ser agradecido con Hashem. Cuando soy capaz de ver una enfermedad, una ruptura de cualquier cosa, de ver lo bueno, de reconocer lo bueno, de leakir et hatov, voy a tener akarat hatov con Hashem. Esto puede sonar un musar muy lindo, muy inspirador puede ser para algunos, pero no solamente algo lindo, sino es una obligación nuestra. Yohanan Aruch dice, Hayab Adam levarej et ha'ara keshem mevarech al hatov. El hombre está obligado a bendecir sobre lo malo, así como bendice sobre lo bueno. ¿Y de dónde lo trae? Una Gemara en Brajot que dice, Hayam Adam levarej al ha'ara keshem mevarech al hatov. Está obligado a bendecir sobre lo malo como bendice sobre lo bueno. ¿Por qué? Sheneemar ve'ahavta et Hashem lokeja bechol levaveja. ¿Por qué? Porque la Torah dice, ama a Hashem, ama a tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón significa, ya que tu corazón esté destrozado, esté pasando mal, esté por un mal momento, o esté en altura, esté bien, esté feliz, esté alegre. O sea como estamos, debemos ser capaces de tener akarat hatov, de agradecerle a Hashem por todos los momentos que vivimos. Y esa es la esencia del Yehudí, esa es la esencia de cada uno de nosotros. La palabra Yehudí viene de leodot. El leodot tiene dos significados. Uno es reconocer y el otro es agradecer. O sea, el Yehudí, vamos a traer la Geulah, vamos a traer la redención cuando soy capaz de hacer leodot, cuando soy capaz de reconocer, porque cuando estoy reconociendo, estoy agradeciendo. Entonces que seamos capaces de poder salir de nuestra propia galut. Si nos cuesta un poco conectarnos con el terrorismo o con las cosas malas que pasan en el mundo, cosas ajenas, veamos al lado nuestro, alguien que está enfermo, alguien que le está pasando por un mal momento. O veamos nuestros propios sufrimientos y salgamos de ese galut viendo lo positivo de eso malo, que creemos que es malo, y ser agradecidos con Hashem.